Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, los relatos que inspiran, que transmiten motivación y una visión positiva de la vida, también. Historias que invitan a reflexionar profundamente. Todo el pequeño pueblo, encajado al pie de las montañas del norte, quedaba cubierto de nieve cada Navidad, como bajo una vieja manta blanca. La nieve caía silenciosa, pesada, posándose sobre los tejados, las ramas de los pinos centenarios y los lomos de las casas ruinosas, hasta que todo parecía convertirse en estatuas. Nadie hablaba mucho en esa época, incluso el aliento se volvía humo, y las campanas lejanas de la iglesia sonaban como si llegaran desde otro mundo. Al final del pueblo, donde el camino pedregoso descendía hasta el río congelado, había una pequeña cabaña hecha de madera de pino envejecida. Allí vivía un hombre al que los aldeanos llamaban de muchas maneras, el viejo Joaquín el Loco, el encendedor de lámparas, o simplemente el que habla con el burro ciego. Vivía solo con un animal ya anciano, de un ojo completamente ciego y el otro velado por una neblina blanca. Joaquín lo llamaba Faro, que significa el faro, 20 años atrás, cuando aún era joven y sus manos no temblaban por la edad. Joaquín había sido un artesano de faroles famoso en toda la región. Sus lámparas no solo daban luz, contaban historias. Cantaban con el viento, reflejaban los recuerdos de los que ya no estaban. Su esposa, Lucía, tenía unos ojos como la primavera al derretirse la nieve. Juntos soñaban con algo grande, iluminar todo el pueblo en la noche de Navidad, para que la luz brillara sobre la nieve y las casas resplandecieran como en un paraíso terrenal. Pero el fuego del destino devoró el taller y a aquella mujer en una noche de fuerte viento. En su desesperación, Joaquín corrió dentro de las llamas intentando salvar sus últimos faroles, pero solo quedaron humo, cenizas y un burro con una quemadura que le cegó un ojo. Desde entonces, vivió como una sombra, cortando madera, reparando los marcos de lámparas rotas que nunca volvería a encender. A veces, los aldeanos veían una luz parpadear dentro de la vieja cabaña y pensaban que Joaquín seguía trabajando, pero en realidad era solo el fuego de la chimenea, ante el cual él pasaba las noches, mirando su propio reflejo en las llamas mientras pulía con manos temblorosas los trozos de vidrio quebrado. Una tarde de invierno, el viento golpeó las tablas que cubrían las ventanas, y Faro lanzó un relincho ronco, como si advirtiera de algo. Afuera, entre la nieve que llegaba hasta las rodillas, una figura humana avanzaba tambaleante. Llevaba un abrigo raído, la capucha empapada y sobre el hombro, un caballete viejo. Golpeó la puerta 3 veces antes de desplomarse en el umbral. Joaquín abrió. El viento helado entró arrastrando aquel cuerpo cubierto de nieve. Lo ayudó a entrar y lo dejó junto al fuego. Cuando el joven recobró el sentido, sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz extraña. ¿Usted es el que hace lámparas?, preguntó con voz temblorosa. Joaquín asintió sin decir nada. Le ofreció un cuenco de sopa ligera y se sentó frente a la chimenea. Faro se acercó, olfateó la mano del joven y apoyó la cabeza en las rodillas de su dueño. El muchacho se llamaba Leo, un pintor errante. Contó que había estudiado en la ciudad, que pintaba cuadros llenos de color, pero nadie los compraba. Al final, se marchó con unos tubos de pintura seca y un sueño congelado. Solo quería llegar a algún lugar donde aún hubiera luz, dijo. Y al ver el resplandor de esta cabaña, creí que tal vez había llegado. Ambos guardaron silencio por largo rato. El viento silbaba entre las rendijas, la nieve golpeaba el techo de madera como si marcara un compás. Faro dormía junto al fuego, respirando con calma.
Joaquín sirvió más té, y de pronto, habló con voz ronca. Yo también tuve un sueño, empezó a contar, despacio, como si se hablara a sí mismo. De los inviernos pasados, de Lucía, del viejo taller, de la luz que un día hizo despertar al pueblo entre risas y alegría. Leo escuchaba, los párpados pesándole poco a poco, hasta que soltó una pequeña risa amarga. Los sueños son un lujo, señor. Solo pertenecen a los jóvenes y a los ricos. Aquellas palabras cayeron al aire como un trozo de hielo roto. Joaquín lo miró con ojos envejecidos, húmedos. Faro levantó la cabeza, moviendo levemente las orejas. El fuego crepitó. Y ya nadie volvió a decir una palabra. Aquella noche, el viento se volvió más fuerte. La nieve se arremolinaba en ráfagas que golpeaban la puerta. Leo se acurrucó bajo las mantas, escuchando el suave ronquido de Faro en el rincón de la habitación. Pero a medianoche, cuando la tormenta rugía con más fuerza, oyó de pronto el chirrido de la puerta al abrirse. Joaquín despertó sobresaltado y corrió afuera. El burro había desaparecido, a la débil luz de la luna, que apenas atravesaba la nevada. Vieron las huellas de Faro marcadas sobre la nieve, extendiéndose hacia la colina lejana. Donde alguna vez estuvo el viejo taller de faroles, ambos se pusieron los abrigos, tomaron una lámpara de aceite y avanzaron a tientas. A cada paso se hundían hasta media pierna en la nieve. Leo temblaba, mientras Joaquín guardaba silencio. La luz amarillenta de la lámpara caía en destellos sobre el camino blanco, como fragmentos de recuerdos esparcidos en la noche. Cuando llegaron al campo abierto, el viento se calmó, solo la nieve caía suavemente, como polvo. Faro estaba allí, en medio de la inmensidad, mirando hacia el terreno baldío donde alguna vez se alzó el taller. A sus pies, la nieve apartada revelaba algo que brillaba débilmente. Joaquín se arrodilló y lo desenterró, un farol antiguo, roto por un lado, pero aún con su armazón intacta y el cristal azul que Lucía había cortado con sus propias manos. Joaquín abrazó el farol contra el pecho y rompió a llorar. Faro apoyó la cabeza en su hombro, en sus ojos turbios titilaba una chispa de luz reflejada de la lámpara de aceite. Leo permaneció inmóvil. En aquel instante, en medio del campo nevado, sintió que el farol brillaba por sí mismo, como si el alma de alguien sonriera desde el hielo. Joaquín murmuró con voz temblorosa: «Nos ha traído de vuelta». Al sueño que murió, Leo bajó la cabeza sin responder. El viento se alzó nuevamente, levantando torbellinos de nieve. Pero en los ojos de Leo aquella pequeña luz resplandecía más que cualquier estrella del cielo. A la mañana siguiente, la tormenta se había disipado, dejando un cielo gris ceniza. Joaquín se sentó junto a la ventana, el viejo farol descansaba sobre la mesa. Con los dedos recorrió las grietas del marco de hierro, mientras el cristal azul temblaba, reflejando la débil luz del amanecer. Leo permanecía en silencio, con un lápiz en la mano, dibujando rápidamente la imagen del anciano y el burro en su cuaderno. ¿Volverás a hacerlo?, preguntó en voz baja. Joaquín alzó la vista. Sus ojos ancianos eran como un lago invernal, transparentes, pero llenos de cansancio. Ya no tengo las manos de antes, pero guardó silencio un largo rato, mirando a Faro, que descansaba junto al fuego, la cabeza apoyada sobre una manta gruesa, un ojo aún cerrado. Afuera, sobre la nieve blanca, la luz tenue se reflejaba en el farol, proyectando destellos de colores sobre el techo. Joaquín resopló suavemente, los hombros temblorosos. Quizás solo deba intentarlo una vez más. Leo no dijo nada, simplemente se levantó y remangó las mangas.
Desde aquel día, en la pequeña cabaña resonaron golpes de martillo, crujidos de vidrio y el chisporroteo del fuego. Trabajaron día y noche, entre el olor de la resina y el calor del carbón. Leo dibujaba los bocetos del nuevo farol, no un farol decorativo, sino la última luz, como lo llamó Joaquín, una lámpara hecha de fragmentos de vidrio roto recogidos de todas partes, incluso de aquel trozo que Faro había traído. Aunque débil, Faro seguía vagando por el taller, buscando pedacitos de vidrio entre la nieve, con las orejas erguidas al oír el sonido del martillo. Joaquín le dijo a Leo: «Recuerda cada lugar al que fuimos, cada fragmento que dejamos atrás». Leo sonrió. Tal vez vea más que nosotros. El farol fue tomando forma poco a poco. Cuando colocaron el último fragmento de vidrio, el cielo comenzaba a oscurecer. Joaquín encendió una vela dentro. La luz estalló, reflejándose en cientos de trozos de cristal de colores, bañando las paredes, el techo y sus rostros. El rojo del fuego se mezcló con el azul del vidrio y el dorado de la cera, creando una claridad suave, tibia, como el aliento de los que ya no están. Joaquín miró a Leo, la voz ronca y temblorosa. «Alguna vez creí que la luz era algo que se hacía con las manos. Pero en realidad, se enciende con el corazón». Los rumores sobre la extraña lámpara se difundieron por todo el pueblo. Cuando llegó la noche de Navidad, la gente se dirigió a la pequeña cabaña. Todos querían ver con sus propios ojos la lámpara final que el viejo Joaquín y el joven pintor habían creado. La nieve caía de nuevo, ligera como ceniza, y el viento traía desde el bosque de pinos el aroma de la resina y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Joaquín colgó la lámpara en un poste de madera frente a la puerta. Leo sostuvo la vela y la encendió. La luz estalló, brillante, reflejándose en cientos de pequeños fragmentos de vidrio que los aldeanos habían colocado inadvertidamente alrededor de la casa. Los destellos rebotaban y se multiplicaban innumerables veces, llenando todo el pueblo con un mar de luz mágica. Los niños gritaban de alegría. Los adultos permanecían en silencio. Algunos se arrodillaban haciendo la señal de la cruz. Pensaban que era un milagro de Dios, la luz de Navidad descendiendo sobre aquel lugar apartado. Pero Joaquín permanecía inmóvil, con los ojos húmedos, susurrando: «Los milagros no caen del cielo. Se encienden con las manos temblorosas de los humanos y los ojos ciegos de un burro». Faro estaba allí, temblando, pero parecía sonreír. En la luz reflejada, sus ojos nublados brillaban como si estrellas cayeran dentro de ellos. Esa noche, los aldeanos se quedaron por mucho tiempo. Cantaron juntos y encendieron pequeñas lámparas con el fuego de la lámpara grande. Una mujer dijo, con voz temblorosa: «Hace mucho tiempo que nuestro pueblo no tenía una Navidad de verdad». Desde entonces, comenzaron a reconstruir el taller de lámparas de Joaquín. Leo se quedó, aprendió el oficio con él y enseñó a los niños cómo hacer lámparas y cómo pintar el vidrio. Cada Navidad, el pueblo celebraba el Festival de la Luz, cientos de lámparas colgadas por las calles, frente a cada casa, y junto a la iglesia colocaban una pequeña estatua de Faro, el burro que llevaba la luz. Al año siguiente, cuando la nieve cayó más espesa que nunca, Faro yacía tranquilo en un rincón de la cabaña. Su respiración se desvanecía como humo. Joaquín se sentó a su lado, le acarició la cabeza y dijo en voz baja: «Me has llevado de vuelta, Faro. Ahora puedes descansar». Cuando salió el sol, Faro había partido. Joaquín enterró sus cenizas en una pequeña linterna, la primera que habían encendido juntos, y la colgó frente al taller. Aquella noche,
La nieve cubría las montañas y nadie encendió fuego. Pero, curiosamente, la lámpara seguía brillando. Leo, a su lado, miraba la luz temblar en el viento y preguntó: ¿crees que Faro puede ver esta luz? Joaquín sonrió, la luz iluminando su rostro arrugado pero cálido de manera especial. ¿No, Leo? Somos nosotros quienes finalmente hemos visto lo que él siempre vio, un sueño que nunca se apaga. Desde entonces, cada Navidad, cuando la nieve empieza a cubrir los tejados, los aldeanos se cuentan la historia del artesano solitario, el joven pintor y el burro ciego. Creen que, en algún lugar entre los destellos que se mecen con el viento, los ojos de Faro siguen vigilando, guiando a quienes se pierden en la noche blanca, recordando que ningún sueño muere realmente mientras haya alguien que se atreva a encenderlo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.